presentación. Argelia no se presentó, entonces vamos a adelantar la presentación de Liliana González sobre bioenergía como alternativa para el aprovechamiento de los residuos, referencias sobre la disciplina. Ella es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Adelante. Bien, muy buenas tardes. Ya estamos llegando casi a la hora de la comida. Espero que no estén cansados y si lo están, pues por favor les pido su atención. Para mí es un gusto estar con ustedes. Yo vengo de la tierra del peje, soy tabasqueña. He tenido la oportunidad de vivir en diferentes ciudades a lo largo del país. Estuve en Mérida en el CINVESTAB y luego estuve en el doctorado aquí en Zacatenco. Por azares del destino he regresado a Tabasco y ahora estoy como profesor de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Biológicas. El tema que les voy a presentar tiene como eje conductor hablar del aprovechamiento de los residuos a través de la bioenergía y relatarles un poco, como es un primer simposio de egresados, bueno, pues platicarles mi experiencia, ¿no? Al salir del doctorado, ya lo decía la doctora Maqueda hace un momento, no es fácil saber venderse y algo que seguramente se van a topar es quién soy, ¿no? A qué área del SNI pertenezco, hacia dónde voy, ¿no? Pero uno va descubriendo su vocación conforme va trabajando. Entonces el contenido de la presentación tiene una etapa que se relaciona con mis antecedentes, la motivación, lo que me llevó a la transdisciplina, y la segunda etapa que son los proyectos de investigación que actualmente estamos desarrollando con el grupo de investigación al que pertenezco. Entonces, como antecedentes, yo soy ingeniera ambiental, mi trabajo de tesis de licenciatura fue relacionado a las llantas, qué hacer con este residuo de manejo especial, y usamos un proceso de pirólisis para su tratamiento, ¿no? Posteriormente, yo quería darle una utilidad, bueno, esa pirólisis nos permitía obtener un carbono rico, entonces me fui a la maestría en físico-química, en donde trabajamos con los materiales y los combinamos con polietileno, que es un plástico reciclado, y hacíamos materiales compuestos. Hicimos un material a partir de llantas y plásticos que caracterizamos mecánicamente, térmicamente, y vimos su potencial para recubrimientos, para techos. Sin embargo, la investigación no pasó de una participación en congreso o un artículo, y eso me dejó como un tanto frustrada porque siempre ¿y qué pasó con tu material? ¿Qué pasó con tu material? ¿Lo patentaste? No lo patentamos. Me entero estando en Mérida, estaba el doctorado en física aplicada y el doctorado en desarrollo interdisciplinario de este programa, y decido postularme a este programa porque me llamaba la atención estos tres ejes, ¿no? Sobre todo integrar la ciencia y tecnología para la sociedad, que lo que estábamos haciendo en el laboratorio pudiera tener incidencia en la sociedad, ¿no? Ver de qué manera vinculábamos toda esta ciencia ya en un sector productivo. Por eso es que hice la maestría del doctorado posteriormente del 2010 al 2015, y nuevamente el eje conductor fue residuos. Sin embargo, ya no fue residuos de manejo especial como los plásticos y las llantas, sino fue un residuo más noble, un residuo orgánico que tenía que ver con el estiércol ganadero de las granjas porcícolas. Hicimos un estudio de seguimiento de la tecnología de biodigestores a nivel nacional. Visitamos 23 estados de la República. Tuvimos el arropamiento de instituciones como el Banco Mundial, la SAGAPA, que hoy es SADER, la Red Mexicana de Bioenergía y el INEC. Y en este proyecto yo iba en una parte técnica, como la evaluación del potencial ambiental de esta tecnología. Sin embargo, el Banco Mundial sugirió: tenemos que hacer la evaluación del impacto social, ¿no? ¿Cuántas mujeres están trabajando con la tecnología? ¿En qué municipios con alta vulnerabilidad se ha instalado? ¿Qué tipo de unidades productoras tienen acceso a este tipo de proyectos?
y N variables que sin duda para mí fueron muy importantes y que marcaron el sentido en el que ahora me planteo las investigaciones, ¿no? Que es justamente ese factor social, ¿no? Al momento de integrar tecnología, no solamente desarrollar la tecnología, sino pensar en las necesidades del contexto social, cultural de la región. Y bueno, el INEC nos ofreció la capacitación, la SAGARPA nos otorgó los permisos para ir a las granjas porcícolas en el país, la Red Mexicana de Bioenergía nos apoyó para publicar un documento sobre el potencial de biogás en México a través de biodigestores, y el INEC se interesó en los datos porque al fin y al cabo es una tecnología en donde se captura el metano. Entonces en su reporte de emisiones a nivel nacional no se consideraba cuánto metano se puede capturar por los biodigestores, ¿no? Entonces nosotros teníamos toda una metodología para estimar las emisiones capturadas por este tipo de sistemas, y bueno, eso se integró a la sexta comunicación del Inventario Nacional de Emisiones, lo cual fue bastante satisfactorio saber que lo que estábamos haciendo podía enriquecer un reporte a nivel nacional, ¿no? Y a lo largo de mi formación posterior al doctorado, pues he tomado otros cursos, uno especializado en biogás con una agencia de Berlín, diplomados en políticas públicas y diplomado en educación sustentable. Bien, ¿por qué el programa transdisciplinario? Abordar un problema desde este enfoque nos permite estudiar la realidad o asomarnos a la realidad considerando las múltiples variables, ¿no? ¿Y cuáles son esas variables? Que existen diferentes disciplinas científicas, ¿no? Es decir, como el nombre lo dice, más allá de las disciplinas, más allá de, yo soy ingeniera ambiental y dentro de mi comité doctoral estuvieron físicos, estuvieron sociólogos, estuvieron químicos, biotecnólogos, traspasar el campo de los problemas, integrar el manejo de los residuos, degradación ambiental, escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, la parte de dependencia energética, y en este proceso integrador pues ir integrando los problemas, un modelo de desarrollo sustentable a partir del conocimiento de residuos, tecnologías, vinculándonos siempre con los actores finales, privados, la sociedad civil, el gobierno y la academia. Entonces esto ha sido bien interesante, la verdad. La vinculación creo que ha sido clave en mi desarrollo profesional. La SAGARPA me invitó a ser asesora externa en los proyectos financiados por el Banco Mundial que tienen que ver con energías renovables a partir de esta experiencia del doctorado. En el día del examen profesional, mi asesor me propuso integrarme como investigador asociado a un centro de reciente creación justamente en Tabasco, el Centro de Cambio Global, y bueno, fue fantástico porque tuve un trabajo egresando del doctorado. Posteriormente, el centro, al igual que lo comentó Susi, hay muchos centros que se están postulando para hacer centros CONACYT. Al final no se logró hacer un centro CONACYT y se abrieron unas plazas en la UJAT, postulé y bueno, gané una plaza de investigador titular tiempo completo B, y es donde actualmente estoy. En esa trayectoria, el INEC me ha invitado a revisar los reportes que tienen que ver con emisiones de ganadería en el 2017, y la CENER también, ser parte del Comité Técnico de Proyectos de Evaluación de Energía Renovable. La Entidad Mexicana de Acreditación también tiene un padrón de evaluadores de expertos. Entonces, vincularte, para mí la vinculación fue la clave, que el proyecto tuviera un componente en donde los productores demandaran una necesidad, en donde el gobierno estuviera con seguimiento, donde hubiera una agencia internacional, pues conocí a muchas personas con las cuales, bueno, ahora colaboro, y redes temáticas del CONACYT. Bien, entrando ya un poco al tema del cual desarrollé mi investigación en los últimos años, nada más como contexto, el tema de los residuos pues no es inherente a lo que estamos viviendo en muchas partes del mundo, que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Esta imagen es de un país asiático, aquí estamos en la Ciudad de México, y este es en Tabasco. Entonces todos no estamos ajenos a lo que está sucediendo, y cambio climático efectivamente no es una variación en las variables climáticas, temperatura, precipitación, y hay algunos escenarios de proyección que en Tabasco, la región sureste, no está en la mejor zona. Si ustedes observan en este escenario, para el 2050 la mitad del territorio tabasqueño ya estaría bajo el agua.
Y en el caso de Yucatán, Progreso dejaría de ser la costa y sería Mérida, ¿no? Entonces, esto nos motiva, tenemos que replantearnos la forma en que estamos haciendo las cosas, ¿no? Y cambio climático, pues, conlleva otra serie de problemas más fuertes, como cambios en el uso del territorio. Todas estas personas que están en la costa, ¿dónde se van a ir? Va a haber sobrepoblación, cambios en los ciclos biogeoquímicos, la intrusión del mar va a implicar erosión costera, salinidad de cultivos, afectaciones a especies, biodiversidad, entre otros. Entonces, lo cierto es que el cambio climático pues, era un proceso de manera natural que la Tierra tenía para calentarse, pero las actividades humanas, a partir de 1700 y coincidente con la revolución industrial, impulsaron que se incrementaban las emisiones, ¿no? 80% de las economías en el mundo justamente dependen de esta producción de combustibles fósiles que ha impactado en el aumento de las emisiones. El acceso a este tipo de combustibles cada día es más difícil, aumenta el precio, hay un déficit, y sin embargo, el proceso ha estado asociado a degradación ambiental, aumento del dióxido de carbono, por lo que un gran contribuidor al abuso al cambio climático ha sido el abuso en los modos de producción y consumo de los combustibles fósiles. No estoy diciendo que sean o los satanizamos, simplemente que no hemos tenido un uso adecuado ni una extracción que respete los modelos de sustentabilidad. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que hay alternativas ante esta situación? Pues sí, y es de lo que vamos a hablar a continuación, que es la bioenergía. Este es un pastel de la energía, como se conoce coloquialmente. 90% de la producción mundial de la energía proviene de los combustibles fósiles, solo 14% renovables. En México hay diferentes reportes. Me gusta tomar aquel que es solamente de renovables, porque hay un reporte que maneja energías limpias, en donde entra la nuclear, la cogeneración, el gas, y ya estamos ahí en 16%. Pero lo cierto es que en el reporte de energías renovables de la CENER tenemos el 9% renovables, en donde la bioenergía solamente considera a la leña como el recurso para producir energía, ¿no? Y lo que vamos a ver a continuación pues, es que la bioenergía involucra más recursos, ¿no? Afortunadamente tenemos todo un marco legal que impulsa esta transición energética de dejar de ser dependientes de los combustibles fósiles y transitar hacia energías renovables, en donde está la ley para el aprovechamiento de las energías, en donde ya nos hemos fijado ciertos compromisos. Es por ello que cambió el nombre de energías renovables a energías limpias y renovables. Tenemos que alcanzar un 35% para el 2024. Si antes se denominaba renovables, llegamos al 9%. Al cambiar a energías limpias, ya entra nuclear, ya entra cogeneración, ya entran otros procesos que permitieron llegar a un 17 y 19%, que es el que se reporta ahora. Tenemos la Ley General de Cambio Climático, en donde están los compromisos de integrar tecnologías y energías alternas, y una hoja de ruta que me parece fundamental, que es una base para que todos sus proyectos estén alineados, que es la Agenda 2030, en donde ya lo mencionaba la doctora Susi hace un momento. Hay diferentes objetivos en donde el implementar la bioenergía puede tener un empate con algunos de estos objetivos. Entonces, bueno, bajo este escenario de cambio climático, de dependencia de combustibles fósiles, la propuesta aquí es integrar la bioenergía. Y la bioenergía pues, se refiere a toda la materia orgánica, ya sea en forma húmeda o seca, la cual representa un almacén de energía en forma química, con sus ventajas de que pues, está disponible en muchas partes, ¿no? del país, del mundo. La mayoría de ellas son neutrales en emisiones de carbono, permite cumplir con las 3 R's de residuos, tiene un costo nivelado de la tecnología, en algunos casos menor a la eólica y la solar, y se pueden obtener biocombustibles como el biogás, biodiesel, bioetanol, etc. Cuando entré a la universidad propuse la creación de un laboratorio de bioenergía con 2 componentes. Uno que tenga que ver con la planeación energética, en donde estudiamos cuántos residuos se generan, dónde se generan, cómo se generan. Hay un mapa de visualización de estos residuos que son diferentes a los que ya se reportan en el Atlas Nacional de Recursos Energéticos
puesto que Tabasco, la región sureste, genera sus propios recursos que no están en ese atlas, pero también tenemos un componente de desarrollo de tecnología. Ok, si ya sabemos cuánto hay, cómo hay, en qué contexto social están, qué tecnologías se pueden integrar para aprovechar estos residuos. Hoy les voy a presentar dos resultados de proyectos de estas dos etapas y cómo estos, bueno, están en el marco de mitigación del cambio climático y producción de energías limpias. Los recursos biomásicos estudiados son los que están en rojos. Tenemos los residuos sólidos urbanos, los aceites vegetales, la leña, los residuos pecuarios y otros residuos agroindustriales. Y hemos llevado a cabo el estudio del potencial a nivel teórico. Solo para algunos casos hemos llegado al técnico, en donde ya involucramos la factibilidad de recolectar ese residuo y de procesarlo y aplicar alguna tecnología. Entonces, como primer proyecto, hicimos la cuantificación y evaluación de los recursos bioenergéticos en el estado de Tabasco como una estrategia para mitigar el cambio climático, y nos enfocamos en una región de un valor ecosistémico muy alto, que es la región de la cuenca del Usumacinta. Está ubicada en el sureste del país, en la frontera entre Chiapas y Tabasco. Esta región del Usumacinta pues, es un ecosistema rico en biodiversidad. En palabras de Julia Carales, pues es donde transita el último río vivo de todo México. También es importante mencionar que es una cuenca del país en donde todavía hay un grado de conservación aceptable. Ya Kotler nos decía que la mitad de las cuencas en México presentan de un alta a una extrema degradación. Entonces, es por ello que se están planteando modelos de desarrollo sustentable para esta región de alto valor ecosistémico. Y una de las propuestas pues, fue evaluar cuál era el potencial de los recursos energéticos en esta zona. Esta zona está ubicada en Tabasco, en la zona de los ríos, en la cuenca donde pasa el río Usumacinta, y en este lugar la ganadería es la principal actividad. Es una zona en donde está aislada de la red eléctrica y la leña es la principal fuente de energía. Tabasco es el séptimo lugar en producción ganadera en México. A mí me invitaron a formar parte de este proyecto porque una de las propuestas era, ok, tú trabajaste con biodigestores y Tabasco tiene un alto hato ganadero, pues vamos a instalar biodigestores. Sin embargo, cuando nos metimos al impacto social, no era la solución los biodigestores. ¿Por qué? Porque mucha de esta producción ganadera no se lleva como en el norte o como en el centro del país de manera volada, sino que ocurre en grandes extensiones terrestres, ¿no? Entonces eso no permite la recolección del estiércol y por ende implementar un sistema como un biodigestor, ¿no? Lo cierto es que las políticas públicas que siempre se han adoptado en la región pues no han sido las mejores. Primero en los 70, en los 40 se propuso el plátano y se deforestó gran parte del territorio tabasqueño. En los 60 se propuso introducir ganado y igual deforestamos más. Entonces Tabasco, el 90% de la selva ha sido, se ha perdido por esta modificación del paisaje, producto de políticas públicas que no consideran los aspectos sociales, ¿no? Y bueno, vimos que había un potencial. Vamos a estudiar cómo, nos propusimos una metodología para sugerir un manejo adecuado de este residuo ganadero. Esta es la metodología, no me voy a detener en las partes técnicas, pero lo que les quiero mostrar es que tuvimos que ajustar un modelo propuesto por Jessica a un contexto de trópico húmedo, a un contexto en donde no solamente se considera tengo tantos animales y por eso voy a tener biogás y salen tantos biodigestores, sino ver cuánto tiempo el animal está estabulado, cuánto tiempo está en el terreno, el tamaño, el peso del animal, la dieta, otros factores que nos permitieron identificar algunos sitios en donde sí podría haber producción de biogás interesante y donde se podrían instalar biodigestores, pero además evidenciar que la tecnología de biodigestores no era la mejor, a pesar de que tenemos una alta población ganadera, sino los sistemas silvopastoriles. Entonces tenemos este tipo de información desagregada en mapas de potencial de bioenergía. Parte de los productos generados pues ha sido publicaciones relacionadas al potencial de bioenergía
con el manejo de estiércoles, un documento de buenas prácticas que financió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dirigido al sector agropecuario, participaciones en congresos internacionales por parte de estudiantes de maestría, Portugal, en Dinamarca. Se equivocaban ahí con la inicial de Edward. Ya, sí, trabajé con la hermana de Edward en el trabajo. Bueno, sí, es la hermana de Edward. Y bueno, este es un resultado que vale la pena resaltar, que tiene que ver con que el potencial de bioenergía en esta región ganadera no quiere decir que por muchas cabezas de animales vamos a instalar biodigestores, sino por el contrario, sistemas silvopastoriles que consideran aspectos sociales, ¿no? Como el que ya les mencionaba. Y los sistemas silvopastoriles es una combinación de árboles, de sombra. Estos animales en la región tabasqueña están todo el día en el sol, no tienen árboles, deforestaron todo. Imagínense un animal que tiene que llegar a 450 kilogramos a los 6 meses, ¿no? Y está todo el día en el sol, 40 grados centígrados, no llega a ese peso, pierde mucha proteína por estarse refrescando, y introducir este tipo de sistemas pues beneficiaría más la producción ganadera y además es lo más ideal, ¿no?, en la región por estos factores que menciono aquí, técnicos, económicos, sociales y ambientales. En este sentido de recursos biomásicos, pues podría abordar diferentes experiencias en el sector platanero, sector cañero, cacao, y uno que me ha interesado muchísimo es la palma de aceite. Todos estos recursos biomásicos cuentan con su mapa de distribución espacial, el inventario y las recomendaciones de tecnologías o buenas prácticas. La segunda etapa es, bueno, ya sabemos cuánto hay, dónde hay, ahora qué vamos a hacer con ello. Entonces, la etapa 2 de este proyecto pues tiene que ver con desarrollo y adecuación de tecnologías. La biomasa se puede convertir a través de diferentes rutas en biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Hoy les voy a presentar una ruta para obtener biocombustibles sólidos a través de una biomasa que ha causado gran interés, gran polémica en el sureste del país, que es la palma de aceite. En este proyecto sobre valorización energética de la biomasa, llevamos a cabo la evaluación del potencial, la caracterización física y química de la biomasa y el desarrollo de los pellets, así como la evaluación socioeconómica de implementar esta tecnología. La palma de aceite, como contexto rápidamente, pues es un insumo que está en todas partes, está en las cremas, está en el aceite, está en la comida. Se ha criticado mucho esta producción, sobre todo hemos visto imágenes en redes sociales de cómo los orangutanes, ¿no?, poblaciones orangutanes se han visto afectadas por esta producción. Sin embargo, México, 80% de su aceite proviene de esta palma. Somos importadores, dependemos para muchos productos, ¿no? Entonces, es difícil pelearse con algo de lo cual dependes. Entonces, es un proceso que debe ir acompañado de recomendaciones que orienten esa producción hacia la sustentabilidad. Malasia e Indonesia son los principales productores de palma de aceite, causando una gran deforestación. En México, a partir del 2000, se empezó a impulsar este cultivo en Chiapas, Tabasco y Campeche. En Chiapas ha ocurrido algo pues, muy desalentador, que es la deforestación de selva para introducir el cultivo. Pero en Tabasco pasa algo contrario. Tabasco, que ya tenía 90% deforestado, no podía haber más deforestación por la palma de aceite. Hubo reconversión de estas áreas que estaban deforestadas en áreas productivas. Ya hay avistamiento de venado, ya se instalaron ciertas plantas agroindustriales, y lo que nosotros estamos pidiendo es que si se va a impulsar este tipo de cultivos, obedezca a modelos en donde se integren las capacidades y las condiciones de la región, entre otras cosas, ¿no? La palma de aceite genera este fruto, y este fruto es trasladado a las plantas extractoras de palma de aceite, en donde el principal propósito es extraer esto, ¿no?, el aceite que viene de esta frutita que se desprende del racimo de fruto. 10% de esta frutita se convierte en aceite, solo lo blanco.
Y si ustedes observan de este lado, el 90% del procesamiento de este fruto se convierte en biomasa residual en forma de racimos vacíos, cuesco y fibra. Nosotros tomamos algunas muestras de algunas plantas extractoras en Tabasco, que hay 3, y las caracterizamos para proponer pues, algún biocombustible. Generamos biocombustibles sólidos y esto ya lo trasladamos a un artículo porque queremos dejar como un antecedente del potencial bioenergético que pueden tener los residuos de la producción agroindustrial de la palma de aceite en México, porque en México eso es un problema. En otras regiones ya se aprovecha, pero en México aún no. Imagínense toneladas de este residuo almacenados, sin un uso. Se derivan de diferentes procesos del esterilizado, del prensado, de la trituración. Y bueno, la propuesta es, además de caracterizarlo, obtener materiales que están densificados, es decir, que obtienen poco volumen pero mucho contenido energético, de baja humedad. Esto permite su transporte, una mayor logística y que pueden ser empleados en calderas de biomasa o inclusive poder contribuir a desplazar el uso de la leña en estas zonas rurales, en donde la leña sigue siendo el principal combustible, ¿no? Hubo un proyecto que fue financiado por el gobierno del estado, donde se dotó de estufas ahorradoras de leña en la región tabasqueña, y estas estufas estaban diseñadas en el norte y centro del país, en donde la leña pues está seca, va uno por el leño, le pega y se parten 1000 briquetas y fácilmente se puede meter a través de la boca de la estufa. Pero llevarlas a Tabasco fue totalmente infuncional porque hay tanta condición de humedad que la gente no le pega la leña, no la destroza y pone los troncos. Entonces esas estufas se desarmaron. Pues me tocó darle seguimiento a la tecnología, son el nido de pavos, de gallina, perros, todo menos una estufa, ¿no? Entonces la propuesta de estos combustibles sólidos pues es que puedan ser implementados en estas estufas. Fueron 2 millones de estufas y bueno, para ello tiene que haber todo una caracterización previo a procesar la biomasa y posterior, ¿no? Son estos análisis que estamos haciendo en colaboración con Sinvestab Mérida y otros centros de investigación en Saltillo. Y hay otros aspectos muy importantes, que es el aspecto social, ¿no? ¿Quiénes van a usar la leña? Nos dimos cuenta en un seguimiento, en unas encuestas que hicimos en comunidades ubicadas cercanas a estas plantas agroindustriales, que son las mujeres y niños quienes usan la leña para la cocción, ¿no? Entonces ahí es donde hay que empezar con la capacitación. Logramos la vinculación academia-agroindustria y hemos difundido algunas buenas prácticas. De hecho, suscribimos un proyecto para un fondo canadiense que tiene que ver con la capacitación de mujeres y gente que habla yocotán en esta región del sureste de México. Y bueno, estamos colaborando con Geocycle, presentamos una experiencia importante. Geocycle es una empresa dedicada al aprovechamiento de los residuos, ubicada en Macuspana, Tabasco. Ellos están instalados en una cementera, aprovechan recortes de perforación para generar el calor del proceso. Posteriormente vieron que generaban muchas emisiones y entonces empezaron a migrar, no, bueno, ya no vamos a aceptar recortes de perforación, ahora llantas, ¿no? Como manejan temperaturas de 1800 grados, pues plantean que hay la destrucción total de la materia orgánica y que pueden quemar todos en sus hornos. Lo cierto es que no es tan fácil. Pero al decirles que el residuo de palma aceite era una materia prima que con cierto contenido energético interesante para sus calderas, pues empezaron a probarlo y a partir de 2016 han logrado reducir el consumo de gas natural en un 10% a través de este residuo de la palma aceite. Pero no queremos que se quede ahí en la agroindustria, sino queremos que llegue a la sociedad, ¿no? Si son los productores quienes están generando este fruto y quienes deberían de gozar del beneficio del aprovechamiento de este residuo. Hay otros aspectos importantes a considerar. Ellos comentan que en el mundo las empresas cementeras usan diversos recursos, jamás habían probado con palma de aceite, pero justamente porque no había esta cercanía. La planta de extractora de aceite y la planta de generación de Geocycle están a menos de 50 kilómetros.
Si ellos tuvieran que transportar mucho mayor distancia, no aceptarían procesar esta biomasa. Eso es uno de los aspectos relevantes ya al momento de pensar en un aprovechamiento de la biomasa. Bueno, el alto contenido energético y el contenido de humedad que tienen que controlar, así como el tamaño del partícula. ¿Qué vemos aquí? Bueno, que hay una serie de desafíos con relación a la bioenergía. Sí ha habido una falta de conocimiento, hay todavía un déficit de infraestructura. No se trata de comprar tecnología, sino hay que adecuar, hay que entender toda la parte social y cultural, siempre integrando el conocimiento tradicional. Eso, cuando uno va a campo, termina uno aprendiendo más que lo que llevas a capacitar. Nosotros aprendimos mucho de estas visitas en las comunidades aledañas a la planta extractora de palma de aceite. Tienen prácticas que vale la pena resaltar. Con estos frutos los llevan y los están composteando, están tratando de acondicionarlos con lombrices. La parte de oportunidades es la vinculación. Parte clave para lograr que tus proyectos tengan incidencia en la sociedad es vincularte. Bueno, esa es mi experiencia. Buscar incentivos de agencias internacionales para financiar los proyectos y apoyarse del marco legal, ¿no? Bien, estas son algunas fotos de la experiencia en el trabajo con la palma de aceite. Miren el volumen de este residuo y lo que ha impactado y lo que queremos hacer. Ese es el pequeño laboratorio que estamos impulsando. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta con aquí, por favor? Te felicito por el trabajo, bien interesante. Yo quisiera saber solamente qué costo tiene la producción hasta llegar a tener los pellets y si la gente de las comunidades podría hacerlo de manera autónoma. No hemos analizado los costos de la producción. Cotizamos una planta pelletizadora china, de origen chino, de las más económicas del mercado, y ronda como en los 400,000 ya pesos mexicanos. Y queríamos hacer en este proyecto, sometimos a una convocatoria del Fondo Canadiense, un prototipo que fuera móvil para demostrar en las comunidades que se puede transformar esta biomasa y ser un energético. Entonces, la ventaja de este prototipo, pues, puede trasladar. Hacíamos la demostración no solamente con biomasa de palma de aceite, sino con bagazo de caña, que es otro residuo que ya tenemos caracterizados, y de plátano. Entonces, no tenemos el costo total, pero queríamos empezar con ese prototipo y replicar estas buenas prácticas para que haya un financiamiento ahora sí más fuerte y poder dotar a las comunidades de tecnología. Sí. Hola, Eli, también felicidades por tu trabajo, bien interesante. Y bueno, pues me toca un poco por el tema de la ganadería. Después platico contigo a ver qué oportunidades hay, ¿no?, con respecto a la ganadería menor. Sin embargo, bueno, me surgen varias preguntas. Sí, efectivamente, la palma aceitera pues está muy satanizada, ¿no? Pues es uno de los monocultivos que, pues más bien lo que se está tratando de hacer es de que ya no se use, ¿no? O sea, porque la industria la utiliza para generar alimentos procesados, ¿no? Eso, tú bien lo dices, dependemos de eso, pero hay otras cuestiones que podríamos hacer también para evitar que se siga sembrando, ¿no? Porque quieras o no, el hecho de que ocupen esos espacios de territorio para sembrar la palma, pues están dejando de sembrar otras cosas, ¿no? Y no sé qué fertilizantes utilicen, ¿no?, para producirlos. En algún momento eso va a ser un desierto, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, si tú sabes si es una empresa, ¿qué tipo de empresa es la que, o sea, tú dijiste son productores, pero ¿ellos son los dueños? Y entonces, ¿cuál sería, cuál es, ¿no?, un balance del beneficio que ellos pudieran tener? Yo sé que, o sea, tu proyecto, tu intención y todo es legítimo, ¿no? Pero sí me pregunto, o sea, ellos no serían los dueños, ¿no? Ellos a lo mejor rentan, ellos a lo mejor son jornaleros, ¿no? Sí. Entonces, quizás así como ver una más amplio, ¿cuál podría ser desde nuestra perspectiva como egresados de STS que pudieran tener un mayor beneficio, ¿no? Sí. Es un comentario más que pregunta. Sí, no, bueno, sí, no, vale la pena comentar. Los aceites que nosotros consumimos
dependen de cultivos energéticos como la palma de aceite, como la soya, como el girasol. Obtener aceite vegetal de palma de aceite tiene beneficios de rentabilidad, ocupan menos espacios de superficie de tierra. Un cultivo de soya, por ejemplo, que también es un monocultivo, ocupa hasta 5 o 6 veces más lo que te ocupa un cultivo de palma de aceite. Entonces yo creo que lo que se podría tratar de estudiar, y como bien comentas, ya a profundidad, con un enfoque más amplio, sería si realmente podemos pelearnos con que se siga promocionando este cultivo, o que si se va a llevar a cabo, siga todo un conjunto de normatividades internacionales que ya lo hay. Existe la RSPO, que es una ley en donde se propone que todos estos residuos tengan o estén bajo este esquema de economía circular, se integran al sistema, las aguas, en donde los productores tengan un beneficio de la generación de energía eléctrica para las comunidades, en donde se capacita. De hecho, esta empresa, los grandes propietarios son las empresas privadas, y ellos, parte de las auditorías es su acercamiento con las comunidades. Entonces también capacitan a mujeres, Sembrando Chile, con otras actividades, ¿no? Pero sí hay un gran compromiso, hay un gran esfuerzo, un trabajo entre el gobierno y entre los productores, los grandes productores, para impulsar que esta producción sea lo más apegado a esquemas de sustentabilidad. O sea, ahí es donde podemos nosotros aportar y cuidar mucho. Por ejemplo, en Chiapas es otra historia, ¿no? En Chiapas la gente sí está tirando sus parcelas, sí está tirando sus selvas, sus acahuales por sembrar palma de aceite, pero bueno, ahí ya son otros factores que también valdría la pena contrastar con el caso tabasqueño. Pero sí, interesante comentario. Bueno, pues rápido, porque así te felicito, ha sido la mejor presentación del día de hoy, la verdad es que está muy interesante, pero yo creo que algo que también se tiene que abordar es que la forma en la que utilizamos la energía. Es decir, se nos acaba el carbón y voy por gasolina, se me acaba la gasolina, voy por el tiner, se me acaba el tiner, voy por el alcohol, ya no hay alcohol. Es decir, algo tengo que quemar para generar, calor. Y entonces todavía dependemos mucho de los ciclos de combustión. Entonces mientras sigamos en ese tema, yo creo que, como dice, yo concuerdo con Mónica, va a llegar un día en que se va a acabar todo aquello que podamos sembrar, no vamos a poder hacer demasiado. Entonces yo creo que una alternativa también, como otros países han estado buscando alternativas solares, eólicas, etcétera, las cuales han funcionado perfectamente en donde la infraestructura y los recursos lo permiten. Sí, yo creo que está muy interesante lo de La Palma, pero sí también creo que pues es como buscar, ¿y ahora qué quemo? ¿Ahora qué más puedo usar para calentar las cosas o para mover? Bueno, la ventaja de degradar térmicamente la palma, combustionarla, es que no generas más emisiones, porque es un carbono que ya estaba capturado. Ajá. Y ciertamente, previo a toda esta parte de desarrollo tecnológico, nosotros llevamos el estudio de diagnóstico energético, que no me quise detener en él porque pues es vasto, pero en él lo que nosotros propusimos es la eficiencia energética, ¿no? Antes de pensar en instalar paneles, todo, lo hicimos a nivel universidad. El director decía, bueno, tú vienes de energías renovables, quiero paneles para toda la uni, ¿no? Y no es así, ¿no? Tendríamos que ver dónde es ese recurso, dónde termina, y lo que propusimos fue medidas de eficiencia energética que impactaron en un 15% de ahorro. A regular la temperatura del clima, cerrar la puerta cuando están en las clases, apagar las luces en horarios muertos, etc. Entonces, previo a todo esto de tecnologías, y lo dije en mi presentación, tenemos que mejorar el consumo, ¿no? O sea, no se trata de que ya va a haber una tecnología y voy a seguir consumiendo más. Eso de borrón y cuenta nueva en Tabasco, la verdad creo que fue catastrófico, porque la gente, en vez de decir, ok, ya no voy a, se me perdonó mi deuda, están consumiendo más energía eléctrica. Se está observando eso, ¿no? Nosotros revisamos todo el consumo eléctrico en Tabasco y no podemos migrar hacia tecnologías o hacia medidas si no hay una cultura del manejo adecuado del recurso energético. Entonces sí, esa parte hay que trabajarla sin duda. Te agradecemos su presentación.